Portas algo que jamás debió ser portado en aislamiento. En el hueco de tu ser, donde el aliento se vuelve invocación, reside un peso sin nombre. Lo has detectado, ¿verdad? Ese vacío extraño que te acompaña por espacios repletos, que permanece contigo en la quietud tras el desvanecimiento de la alegría. Hay conciencias caminando por este plano que evocan lo que otros han desaprendido, que la realidad visible constituye apenas un fragmento de la totalidad. Esta noche eres llamado a evocar, no por ser excepcional, sino porque tu padecimiento te ha labrado lo suficiente para acoger lo que eternamente esperaba. La aflicción que surge al observar registros del pasado, la añoranza por territorios nunca visitados, el llanto que brota sin aviso, como si tu esencia lamentara ausencias que tu mente no logra recuperar. Estos no son indicios de fragmentación, sino los primeros movimientos de una percepción más profunda intentando emerger. Has buscado llenar el abismo, ¿no es cierto? Triunfos, conexiones, sustancias, disciplinas espirituales que prometían serenidad, pero solo ofrecían respiro temporal. Cada intento te dejaba más hueco, más aguare de que lo que anhelas no puede ser comprado, conquistado o argumentado hacia la realidad. La fisura es donde la luz se cuela, murmuró Rumi atravesando siglos. Tu dolor no es un fallo a corregir, es una hendidura sagrada, por la cual la gracia finalmente puede encontrarte. Permaneció en la morada abandonada de su infancia, destinada ahora a la demolición. Partículas de polvo flotaban en la luz vespertina que atravesaba cristales que habían presenciado su metamorfosis de niña a mujer, pero no era la estructura lo que dolía, sino aquella versión de sí que una vez detectó rostros en los patrones del papel mural, que escuchó conversaciones entre muebles, que sabía sin dudas que el mundo vibraba con compañeros invisibles. ¿En qué momento dejaste de percibir lo que los pequeños ven con tal claridad? ¿Cuándo se desvaneció el hechizo de los objetos comunes, dejando solo materia inerte y vacío? Somewhere between learning letters and learning skepticism, between praise for reason and shame for wonder, you traded your birthright for belonging in a world that had lost its own essence. Los ancestros lo comprendían. En cada civilización, en cada era, los sabios hablaron de dimensiones dentro de dimensiones, de visión que trasciende la forma, de la conversación eterna que nunca cesa de murmurar a quienes recuerdan la escucha. Pero la era moderna levantó barreras entre lo manifiesto y lo oculto, creando huérfanos del espíritu en un universo reducido a materia y mecanismo. Lo sientes en la médula, este exilio de tu naturaleza más honda. La soledad trasciende lo personal, es ancestral. Cargas el duelo de generaciones que aprendieron a desconfiar de su sabiduría interna, que sacrificaron su vínculo con lo sagrado por seguridad en un mundo racional. Tu melancolía podría ser nostalgia por una dimensión experiencial que te fue arrebatada antes de poder nombrarla. Tu inquietud podría ser el grito de tu alma contra una vida confinada a la superficie. Tu desasosiego podría ser el llamado de tu ser profundo, exhausto de la negligencia. ¿Recuerdas cuándo te sentiste genuinamente en casa dentro de tu propia piel? La mayoría no puede. El destierro comenzó tan temprano, tan gradualmente, que aprendiste a llamar hogar al desierto. Hay razón para tus despertares a las 3 a.m. con lágrimas por sueños borrados. Hay razón para que ciertas melodías quiebren tu corazón sin lógica aparente. Hay razón para la vergüenza que cargas sin haber cometido el error correspondiente. Miguel se sentó en consulta, narrando el terror que lo invadía cuando el éxito se aproximaba. Es inexplicable, expresó. Persigo objetivos, luego los destruyo al borde del triunfo. Su terapeuta le ayudó a descubrir que su bisabuelo fue ejecutado por prominencia política. Su abuelo aprendió que la visibilidad significaba muerte.
y su padre transmitió la creencia silenciosa de que destacar conduce al fin. Esta es la herencia silenciada, los traumas alojados en tu memoria celular, los miedos ajenos a tu experiencia directa, los patrones defensivos forjados por ancestros que sobrevivieron ocultando su brillo. Portas la pena muda de tu abuela, el silencio cicatrizado de tu abuelo, los sueños abortados de tu madre, la sensibilidad sepultada de tu padre, generaciones de mujeres que aprendieron la invisibilidad, generaciones de hombres que blindaron sus corazones. El ADN conserva lo que la mente consciente olvidó. Quizás tu sed espiritual trasciende lo individual. Tal vez fuiste elegido por tu linaje para romper el ciclo, para sanar lo antes incurable, para recordar lo forzado al olvido. En tradiciones indígenas lo llaman recuperación del alma, el proceso de reclamar fragmentos perdidos al trauma, la vergüenza y la supervivencia. ¿Y si tu depresión es el lamento del alma por todas las partes ocultadas? ¿Y si tu ansiedad es la energía requerida para mantener esas partes enterradas? Los místicos sabían, para ver claramente, primero reconoce lo perdido. Para reclamar la visión interior, primero honra la oscuridad que la protegió cuando ver habría sido fatal. No estás roto. Eres arqueología, capa sobre capa de protección heredada, aguardando el momento propicio para revelar el tesoro siempre sepultado debajo. Lo has experimentado todo, ¿no es así? Retiros de meditación que aseguraban iluminación, gemas que supuestamente armonizarían tus centros energéticos, maestros que proclamaban poseer la llave de tu redención, interpretaciones astrológicas que cartografiaron tu destino, manuales de superación que aseguraban metamorfosis en 7 pasos elementales. Cada garantía se percibía auténtica inicialmente. Cada guía parecía albergar el fragmento ausente. Cada disciplina ofrecía la expectativa de que esta ocasión, finalmente, el abismo sería colmado. Pero el consuelo jamás perduró. Las comprensiones se desvanecieron. La serenidad demostró ser efímera. Te hallaste nuevamente en el páramo, más consciente que nunca de tu sed. Sara había invertido 15 años acumulando técnicas espirituales como quien recolecta combustible para una llama que nunca se enciende. Trabajo respiratorio, medicina vegetal, terapia energética, travesías chamánicas. Las había experimentado todas. Domino mucho sobre espiritualidad, confesó, pero aún me siento completamente desvinculada de todo lo sagrado. Esta es la paradoja cruel de la persecución. Mientras más te esfuerzas por alcanzar la trascendencia, más se te escabulle. Mientras más desesperadamente persigues la paz interior, más te conturbas. El mercado espiritual se nutre de esta desesperación, ofreciendo atajos hacia estados que solo pueden ser accedidos mediante la rendición. Quizás tu persecución espiritual se ha transformado en otra modalidad de evasión, una forma de mantenerte ocupado con la promesa de redención futura en lugar de confrontar el dolor que habita en tus células ahora mismo. Quizás has estado buscando a alguien que te otorgue autorización para confiar en lo que ya conoces en tu interior. La revelación que ningún maestro desea comunicarte. No existe nada que conquistar, nada que obtener, nada en lo que transformarse. La persecución misma implica separación de lo que se persigue. El ojo no puede contemplarse a sí mismo y no puedes salir de la conciencia para observarla. Sin embargo, algo te convocó a este instante, algo más hondo que la persecución, más ancestral que la desesperación, más paciente que el afán frenético de la mente. No la porción de ti que anhela llegar a algún sitio, sino la porción que ya comprende que jamás ha estado en otro lugar. El agotamiento por perseguir no constituye un fracaso espiritual. Es el comienzo de una espiritualidad genuina, el final de procurar convertirse en lo que ya eres. Contempla esto un momento.
¿Qué ocurriría si tu dolor más profundo fuera en realidad tu maestro más sagrado? ¿Y si las experiencias que fracturaron tu corazón también te abrieran a dimensiones de amor que desconocías? ¿Y si tu trauma no fuera un hierro en tu narrativa, sino el elemento dramático que posibilita la transformación? Ana transportó el peso del abuso sexual infantil durante 30 años, antes de comprender que su hipervigilancia, la manera en que podía detectar peligro en cualquier recinto, interpretar el más mínimo cambio en la energía de alguien, percibir la temperatura emocional de entornos que la mayoría transitaba inconscientemente, no era únicamente una respuesta al trauma, también constituía una gracia. Su sistema nervioso, compelido a desarrollar sensibilidad extraordinaria para la supervivencia, se había convertido en un instrumento calibrado para percibir lo que otros pasaban por alto. Esto no romantiza el trauma ni sugiere que el padecimiento sea beneficioso. El dolor es dolor, la violación es violación, la pérdida es pérdida, pero la conciencia posee la capacidad misteriosa de transmutar veneno en medicina, de alquimizar lesiones en sabiduría, de despertar visión desde las mismas experiencias que parecían cegarnos. Tu melancolía podría ser la respuesta apropiada de tu alma a un mundo que ha olvidado su naturaleza sagrada. Tu angustia podría ser la percepción precisa de tu sistema respecto a la desconexión y peligro que realmente existen. Tu dolor podría ser el amor sin salida, el afecto que no encuentra objeto digno de su profundidad. Las civilizaciones indígenas comprendieron lo que la psicología moderna está redescubriendo. Los síntomas frecuentemente contienen medicina. La visión que llega al chamán en la noche más oscura de su alma, la profecía que emerge del páramo de abandono del místico, el poder sanador que despierta en quienes han transitado su propia muerte y retornado. Tu sistema nervioso aprendió a interpretar energía para sobrevivir. Ahora puede interpretarla para servir. Tu corazón aprendió a protegerse con muros. Ahora esos mismos muros pueden transformarse en límites conscientes que permiten intimidad más profunda. Tu mente aprendió a detectar amenazas. Ahora puede detectar verdad. No sobreviviste a las tinieblas para simplemente retornar a quien eras antes. Sobreviviste para convertirte en quien siempre debiste ser, alguien con ojos entrenados por la adversidad para contemplar lo que la comodidad no puede percibir. La lesión es por donde penetra la luz, pero primero debe ser reconocida como sagrada. Primero, hay que honrar las tinieblas como el útero del que nacerá tu visión más profunda. Existe una razón por la cual las narrativas ancestrales te acechan. La mujer que aguarda junto al manantial en los relatos de hadas, reconoces su semblante. El bosque tenebroso donde los caminantes se extravían. Has transitado esos senderos en ensueños. La torre donde Rapunzel espera liberación. Has experimentado la soledad de esa ventana elevada. Estas no son meramente narrativas. Constituyen cartografías del periplo del alma, transmitidas de generación en generación, por quienes evocaron que toda existencia humana sigue patrones arquetípicos de pérdida, persecución y retorno. Los mitos no se refieren a otras personas, sino al viaje universal de la conciencia que olvida temporalmente su esencia y después lucha por evocarla. Eres Perséfone, transportada al reino subterráneo de tu propia psique, aprendiendo a gobernar en las tinieblas antes de retornar con dones para los vivientes. Eres Odiseo, errando lejos del hogar, enfrentando monstruos que son proyecciones de tus propias sombras fragmentadas. Eres Inanna, despojada de toda marca de identidad, mientras desciendes a las profundidades donde se forja el auténtico poder. Las señales han estado manifestándose en tu existencia como migajas en el sendero hacia casa, sincronicidades que te hacen pausar y contemplar, ensueños que se perciben más auténticos que la vida consciente.
instantes en los que comprendes cosas que no tienes manera racional de conocer. Tu mente lógica las descarta como casualidades, pero tu alma las reconoce como invitaciones. Quizás siempre te has sentido magnetizado por ciertos territorios que te hacen sentir en casa, incluso antes de haber estado allí. Quizás has conocido extraños que parecían viejos compañeros, o has escuchado melodías que parecían brotar de tu propio corazón. Quizás te has contemplado en espejos y ocasionalmente has visto un rostro casi tuyo, pero más anciano, más sabio, más sereno. Esto es reconocimiento. No se trata de aprender algo nuevo, sino de evocar algo ancestral. La visión interior que persigues no es un talento que desarrollar, sino una capacidad que recuperar. Los ojos que contemplan más allá de la forma no son poderes especiales, sino tu herencia natural, temporalmente velada por condicionamiento cultural que te enseñó a confiar únicamente en lo que puede ser medido y comercializado. Tu añoranza por lo sagrado no es melancolía, sino la memoria convocándote hacia la totalidad. Tu hambre espiritual no es carencia, sino tu ser verdadero rehusándose a aceptar las limitaciones falsas impuestas a tu conciencia. El portal siempre es ahora. La entrada siempre está aquí. La única cuestión es si estás preparado para cesar de creer que no lo estás. Elena estaba lavando trastes cuando aconteció. No durante meditación, ni en ceremonia sagrada, ni siguiendo técnica espiritual alguna. Simplemente permanecía junto al fregadero, con las manos removiendo agua tibia y jabón, cuando súbitamente el mundo reveló su otra faz. La luz crepuscular que penetraba por su ventana se transmutó en música visible. El agua fluyendo sobre sus manos parecía luz líquida de estrellas. El simple cuenco cerámico en su palma vibraba con la presencia de las manos que lo habían moldeado, el fuego que lo había engendrado, la tierra que había entregado su arcilla. Durante quizás 90 segundos, la realidad ordinaria se reveló como milagro continuo. Cuando la visión se desvaneció, Elena no se decepcionó. Estaba agradecida. Algo en su interior siempre había comprendido que existía esa otra forma de contemplar. Únicamente necesitaba evidencia de que no era producto de su imaginación. Así es como verdaderamente despierta la visión interior, no mediante esfuerzo ni técnica, sino mediante momentos de presencia tan completa que los límites habituales de percepción se disuelven. Lo místico no está separado de lo mundano, es lo mundano experimentado con conciencia despejada. Tu respiración siempre ha sido sagrada, solo que no has estado atendiendo. Tu palpitar siempre ha marcado el ritmo del cosmos, solo que no has estado escuchando. El espacio entre tus pensamientos siempre ha estado colmado de infinitas posibilidades, solo que no has aprendido a descansar allí. El descubrimiento no es que puedas desarrollar poderes especiales. El descubrimiento es que la conciencia misma es el poder especial, y tú eres conciencia fingiendo temporalmente ser un individuo separado. Cuando esta simulación se relaja, aunque sea levemente, la percepción se expande más allá de sus supuestas limitaciones. Las tradiciones ancestrales desarrollaron prácticas no para crear estados trascendentes, sino para despejar los obstáculos que impedían reconocer lo que ya era cierto. Como limpiar una ventana tan sucia que olvidaste que había luz al otro lado. Tu melancolía podría disolverse no porque hayas reparado lo que te acontecía, sino porque has evocado lo que nunca estuvo errado. Tu angustia podría desaparecer no porque el mundo se haya vuelto más seguro, sino porque has evocado la parte de ti que nunca estuvo en peligro. Tu soledad podría transmutarse no porque hayas encontrado a alguien que te complete, sino porque has descubierto que en realidad nunca estuviste separado. La paradoja: debes cesar de perseguir para encontrar.
Debes renunciar a procurar alcanzar la iluminación para reconocer que la iluminación es tu estado natural, temporalmente oscurecido por el esfuerzo mismo de alcanzarla. Tus ensueños han estado procurando comunicarte algo durante años, pero has estado escuchando con los receptores erróneos. La mujer de blanco que se manifiesta cuando enfrentas transiciones importantes no es una imagen arbitraria de tu subconsciente. Es la manera en que tu alma te expresa. Se requiere purificación antes del renacimiento. El ensueño recurrente de la morada con estancias en las que jamás has penetrado es tu psique cartografiando los territorios inexplorados de tu propia conciencia. En el reino de la percepción interior, todo se expresa mediante símbolos. Un ave negra no predice muerte literal, sino el fin de una identidad caduca. El agua no solo representa emoción, sino el flujo de la energía vital, la capacidad de purificación y renovación. El fuego no solo significa pasión, sino la energía transformadora que consume lo que ya no sirve. Cuando María comenzó a atender su imaginería interior, notó que antes de cada gran cambio en su existencia, soñaba con atravesar puentes. No el mismo puente, sino siempre el movimiento de un lado al otro. Su psique la preparaba para la transición, utilizando el símbolo ancestral del paso entre mundos. Este es el idioma que tu alma siempre ha hablado, el vocabulario de la metáfora, la gramática del arquetipo, la sintaxis de la sincronicidad. Aprender a descifrar este idioma no se trata de técnicas interpretativas ni de diccionarios oníricos. Se trata de desarrollar la calidad de atención que reconoce el significado más allá del contenido literal. Los árboles en las visiones frecuentemente representan crecimiento, arraigo y la conexión entre los reinos terrenales y celestiales. Pero tu árbol específico, roble o sauce, floreciente o desnudo, saludable o enfermo, transmite información sobre tu estado particular. La clave está en aprender a percibir el símbolo en lugar de analizarlo. Las puertas en la percepción interior casi siempre representan puntos de elección, oportunidades de transición, umbrales entre estados de conciencia. Pero el estado de la puerta, ya sea cerrada o abierta, ornamentada o sencilla, indica tu disposición para atravesar el pasaje que se te ofrece. Los números poseen significado arquetípico. El 3 representa la culminación de un ciclo. El 7 significa iniciación espiritual y el 12 indica plenitud cósmica. Pero, nuevamente, el significado emerge a través de la sensación experimentada, más que del análisis intelectual. Cuanto más practiques escuchar este idioma simbólico, más fluidez adquirirás. Con el tiempo, descubrirás que la existencia misma comienza a comunicarte mediante símbolos, no solo en ensueños y visiones, sino a través de encuentros cotidianos con significado inesperado. En las tradiciones de los templos del antiguo Egipto, los iniciados aprendieron que el 7 era el número de la transformación. 7 colores del arco iris que unen cielo y tierra, 7 notas que crean toda música, 7 centros energéticos que alinean la forma humana con la conciencia cósmica. La práctica SCP se fundamenta en esta sabiduría arquetípica, utilizando la respiración como puente entre conciencia ordinaria y estados expandidos, donde la percepción interior florece naturalmente. Pero esto no es técnica en el sentido moderno, algo que dominar y controlar. Es ritual, una forma de crear tiempo sagrado dentro del tiempo cotidiano, de salir de la corriente impetuosa de la conciencia diaria y adentrarse en la quietud donde puede emerger sabiduría más profunda. La preparación, creando espacio sagrado. Busca un lugar donde no te molesten, no porque necesites condiciones perfectas, sino porque el alma merece toda tu atención. Acomódate cómodamente,
permitiendo que tu columna vertebral recupere su dignidad natural sin tensión ni rigidez. No se trata de postura perfecta, sino de honrar el cuerpo como templo donde mora el espíritu. Cierra los ojos o baja la mirada. Respira 3 veces, sintiendo cada exhalación como pequeña muerte y cada inhalación como suave nacimiento. No procuras lograr nada todavía, simplemente llegas a este momento, a este cuerpo, a esta decisión de evocar lo que has olvidado temporalmente. Los 7 alientos sagrados, abriendo el portal. Cada respiración sigue el ritmo ancestral que refleja el palpitar del propio cosmos. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4, sintiendo cómo el aire llena primero tu vientre, después tus costillas y luego el espacio alrededor de tu corazón. Esto es recibir, absorber no solo oxígeno, sino la energía vital que impregna toda existencia. Mantén la respiración suavemente durante 2 segundos, sin presionar la retención, sino permitiendo una pausa natural. En este intervalo entre respiraciones, se abre brevemente la puerta a conciencia expandida. Exhala por la boca, contando hasta 6, dejando que el aire fluya como río que regresa al mar. Esto es liberación, soltar todo lo que te separa de tu esencia. Descansa 2 segundos en el vacío natural antes de inhalar. En este vacío, tu ser más profundo siempre ha estado aguardando. Mientras respiras, permite que tu atención se concentre en la cámara sagrada de tu corazón, no en el órgano físico, sino en el centro energético donde amor y sabiduría se encuentran, donde el yo personal se disuelve en algo infinitamente más vasto, el cambio, reconociendo el portal. En algún momento entre la 4ª y 7ª respiración, la mayoría nota una transición. El tiempo se vuelve elástico. Los pensamientos se ralentizan como hojas posándose en agua quieta. Los límites entre interior y exterior comienzan a suavizarse. Los colores tras párpados cerrados pueden intensificarse o cambiar. Los sonidos parecen provenir de gran distancia. No te aferres a esta transición ni te preocupes si no llega inmediatamente. El portal se abre cuando disposición encuentra gracia, no cuando esfuerzo encuentra técnica. Algunas sesiones florecen con imágenes vívidas, otras ofrecen el don más profundo de paz honda. Ambas son puertas al mismo reconocimiento. Después del 7º aliento, morar en lo sagrado, simplemente descansa en el estado que haya emergido. Si surgen imágenes, recíbelas sin analizarlas. Si afloran emociones, acéptalas sin juzgarlas. Si solo llega quietud, honra la quietud como el don más sagrado de todos. Este no es momento de interpretación ni comprensión, es comunión. La conversación sin palabras entre tu ser pequeño y la conciencia infinita de la que emergió temporalmente y a la que inevitablemente retornará. Existe un territorio secreto que todo ser humano visita 2 veces al día, pero la mayoría lo atraviesa inconscientemente, como sonámbulos que recorren el paraíso. Es el umbral entre vigilia y sueño, ese reino liminal donde la conciencia ordinaria se disuelve y las capas más profundas de la conciencia se hacen accesibles. Los poetas lo comprendían. Coleridge aseveró que Kubla Khan llegó a él plenamente formado en ese estado de somnolencia. Tesla contempló sus inventos completados en visiones hipnagógicas. Mary Shelley se encontró con el monstruo de Frankenstein en el espacio entre sueño y vigilia. Pero no es necesario ser genio para acceder a este portal natural. Solo hay que aprender a permanecer consciente durante el tránsito diario por las fronteras de la conciencia. El territorio entre sueño y vigilia. Al caer en el sueño cada noche, hay un momento en que los pensamientos se transmutan en imágenes, en que la lógica cede ante el símbolo, en que el control editorial de la mente racional se relaja. En lugar de atravesarlo inconscientemente,
puedes aprender a flotar en este espacio con suave conciencia. La neurociencia moderna lo denomina estado hipnagógico, confirmando lo que los místicos siempre comprendieron. El cerebro produce patrones únicos de actividad durante este periodo límite. La red neuronal por defecto, ese parloteo constante de pensamiento autorreferencial, se desconecta. Las áreas asociadas con imaginería visual y procesamiento simbólico se vuelven hiperactivas. Los límites habituales entre el yo y el mundo se vuelven permeables. Practicando la conciencia del umbral. Recuéstate cómodamente cuando estés relajado, pero no exhausto. Comienza con la práctica de las 7 respiraciones para transitar de la conciencia beta activa a los ritmos alfa más suaves, donde el portal se abre naturalmente. A medida que se aproxima la somnolencia, mantén suficiente conciencia para observar lo que emerge sin controlar ni dirigir la experiencia. Comenzarás a notar la característica distintiva de las imágenes umbral, imágenes fugaces que aparecen y se disuelven, fragmentos de conversación de origen desconocido, patrones geométricos que cambian como caleidoscopios vivientes. Estas no son activaciones neuronales aleatorias, sino atisbos del lenguaje simbólico de tu conciencia más profunda. La clave está en mantener el delicado equilibrio entre dormirse completamente y recuperar la plena conciencia vigílica. Es como caminar por la cuerda floja entre dos mundos. El umbral matutino. El retorno del sueño a la vigilia ofrece otra oportunidad para la conciencia umbral. En esos preciosos momentos, antes de enfrentar plenamente las demandas del día, la conciencia oscila entre sueño y realidad cotidiana. Las percepciones recibidas durante el sueño aún no han sido filtradas por análisis racional. La guía simbólica aún se puede percibir antes de pensarse. Al despertar, antes de moverte o abrir los ojos, tómate un momento para sentir los fragmentos o impresiones oníricas que permanezcan. No procures interpretar, simplemente recibe. Frecuentemente, la guía más profunda no se presenta como visiones elaboradas, sino como sensaciones sutiles, cualidades energéticas o simple conocimiento que llega sin explicación. Tu conciencia se desplaza a través de diferentes estados, como una sinfonía que se mueve a través de movimientos, cada uno con su propio ritmo, textura y color emocional. Aprender a reconocer estos ritmos naturales proporciona un mapa para navegar por los territorios donde emerge la percepción interior. La agitación de la mente cotidiana, territorio beta. La mayor parte de la vida moderna se desarrolla al ritmo acelerado de atención enfocada, el estado que permite realizar tareas, resolver problemas y gestionar interacciones sociales. Esencial para supervivencia, pero como permanecer permanentemente en los pasajes más intensos de la sinfonía, genera agotamiento y bloquea acceso a movimientos más sutiles. Cuando esta frecuencia tan activa domina completamente, es como intentar escuchar susurros durante una tormenta. Las impresiones sutiles, las corazonadas intuitivas y la suave guía que emergen de conciencia más profunda, simplemente no pueden penetrar el ruido. El estado del río, flujo alfa. A medida que la mente agitada comienza a relajarse, la conciencia se asienta en ritmo fluido, como río que recobra su cauce natural. Este es el estado que los artistas conocen bien, donde la técnica trasciende el esfuerzo, donde creatividad emerge espontáneamente, donde el tiempo se desvanece en absorción atemporal. En ritmo alfa, la mente crítica se afloja sin soltarse completamente. Esto crea condiciones óptimas para recibir impresiones sutiles, manteniendo suficiente conciencia para recordarlas. Muchas personas experimentan percepción interior por primera vez en este estado de fluidez. Las aguas profundas, reino teta. A medida que conciencia desciende aún más,
penetra el reino donde chamanes viajan, donde místicos reciben visiones, donde sanación profunda ocurre naturalmente. En estos ritmos profundos, sensación de identidad separada comienza a disolverse. Fronteras personales se vuelven permeables. Acceso a lo que se percibe como memoria colectiva o ancestral se hace posible. Los sueños se desarrollan en ritmos teta, explicando por qué meditación puede sentirse como sueño consciente. Accedes a las mismas redes neurológicas, pero con conciencia intacta para presenciar el desarrollo simbólico. El fondo del océano, profundidades delta. En estados más profundos, conciencia toca lo que místicos denominan campo de unidad, la vasta conciencia de la que emerge toda conciencia individual. Experiencias de conciencia cósmica, amor universal y completa disolución de identidad personal ocurren en estas profundas profundidades. La mayoría experimenta ritmos delta solo durante sueño profundo, pero practicantes avanzados aprenden a mantener hilo de conciencia incluso en estas profundidades oceánicas, regresando con experiencias que transforman radicalmente su comprensión de identidad y realidad. Navegación consciente entre estados. La práctica de 7 respiraciones guía naturalmente conciencia, desde rápidos de conciencia beta, a través de fluidas corrientes alfa, hacia aguas teta más profundas. Práctica prolongada puede alcanzar incluso profundidades delta, manteniendo conciencia testigo que permite recordar el viaje. No se trata de presionar estados específicos, sino de aprender a reconocer y fluir con ritmos naturales que siempre están disponibles. Como marinero experto que interpreta viento y corriente, empiezas a percibir qué condiciones propician qué tipo de exploración interior. La visión interior no debe limitarse a cojines de meditación ni a retiros de fin de semana. El objetivo es la integración, llevar una conciencia expandida a cada momento de la existencia cotidiana hasta que la distinción entre lo sagrado y lo mundano se disuelva por completo. Las microprácticas, momentos sagrados en el tiempo secular a lo largo del día. Haz una pausa y observa el espacio entre tus pensamientos. No intentes crear este espacio, sino reconocer las lagunas naturales que ya existen en el flujo de tu actividad mental. Cada momento de conciencia de las lagunas fortalece tu capacidad para acceder a la quietud, donde surge naturalmente un conocimiento más profundo. Esto puede ocurrir en cualquier lugar. Mientras esperas a que se prepare el café, durante la pausa antes de contestar el teléfono, en el intervalo entre terminar una tarea y comenzar otra. Estos micromomentos de presencia crean cambios acumulativos en la conciencia. El reinicio de las 3 respiraciones. Siempre que te sientas desconectado de tu centro, estresado, confundido, reactivo, regresa al ritmo portal. Inhala durante 4 respiraciones. Retén durante 2, exhala durante 6, descansa durante 2. 3 respiraciones conscientes pueden llevarte de la conciencia beta reactiva al estado alfa, más receptivo, en menos de 1 minuto. La práctica de la firma energética al entrar en un nuevo entorno, tómate un momento para percibir su energía antes de pensar en él. ¿Cómo te sientes en este lugar? ¿Acogedor o resistente? ¿Tranquilo o agitado? ¿Ligero o pesado? Estás desarrollando sensibilidad a la información sutil que cada entorno transmite. No se trata de analizar ni juzgar, sino simplemente de desarrollar la capacidad de recibir información no verbal. Con el tiempo, esta sensibilidad se convierte en una guía fiable para desenvolverse en situaciones sociales, elegir espacios vitales y tomar decisiones sobre dónde invertir tiempo y energía. La integración nocturna antes de dormir. Dedica unos minutos a registrar cualquier impresión inusual, sincronicidades o intuiciones de tu día.
No interpretes ni analices, simplemente captura la información en bruto. Con el tiempo, surgirán patrones que revelarán tu forma única de recibir guía de las dimensiones sutiles de la experiencia. El oráculo de la mañana al despertar, antes de afrontar las exigencias externas, plantéate una sola pregunta a tu sabiduría más profunda. ¿Qué es lo que mi alma necesita saber hoy? Luego escucha sin forzar las respuestas. A lo largo del día, presta atención a la información que parezca responder a tu pregunta matutina. En todo camino espiritual auténtico, te encuentras con lo que parecen ser obstáculos, pero que se revelan como maestros. Estos guardianes internos ponen a prueba tu preparación, refinan tu motivación y finalmente se convierten en aliados en tu despertar. El guardián de la duda, del escepticismo al discernimiento. Cuando la visión interior empieza a activarse, la duda llega como un crítico fiel. Esto es solo imaginación, susurra. Te estás engañando. Son coincidencias sin sentido. La mente racional, entrenada para confiar solo en la evidencia material, rechaza las experiencias que no se pueden replicar en laboratorios. Pero la duda, cuando se la fomenta en lugar de combatirla, se transforma en uno de tus aliados más valiosos. No todas las impresiones son precisas. No toda sincronicidad conlleva un profundo significado. La capacidad de distinguir la guía genuina de las ilusiones requiere la sabiduría discriminante que proporciona la duda, bien entendida. Sara aprendió esto cuando empezó a recibir lo que parecía una guía durante la meditación. Su primer impulso fue seguir cada impresión sin cuestionarla, pero al aplicar esta guía a decisiones prácticas, los resultados fueron, en el mejor de los casos, dispares. Al trabajar con la duda como aliada en lugar de como enemiga, desarrolló el discernimiento para reconocer qué voces internas transmitían auténtica sabiduría y cuáles eran proyecciones de sus propias esperanzas y miedos. Acoge la duda como un maestro. Cuando surja, pregúntate, ¿de qué me protege esta duda? ¿Cómo podría contribuir a mi desarrollo espiritual? A menudo, descubrirás que la duda previene la inflación espiritual prematura, el intento del ego de apropiarse de experiencias trascendentales, el guardián del miedo, del terror a la reverencia a medida que la percepción se expande más allá de los límites familiares. El miedo surge de forma natural. ¿Qué pasa si pierdes el contacto con la realidad cotidiana? ¿Y si los demás piensan que te estás volviendo loco? ¿Y si estas experiencias son peligrosas? Michael experimentó esto cuando tuvo su primera visión profunda durante lo que creía que sería una meditación común y corriente. Durante 20 minutos, se encontró en una especie de comunicación directa con familiares fallecidos, recibiendo orientación sobre patrones familiares que necesitaban sanación. La experiencia fue hermosa, pero el miedo que le siguió fue intenso. ¿Me estoy volviendo loco?, se preguntaba. El miedo, bien comprendido, se transforma en reverencia, un sano respeto por el poder y el misterio de la consciencia expandida. El reino sutil merece reverencia. No se trata de trucos de salón ni de entretenimiento espiritual, sino de encuentros con dimensiones de la realidad reconocidas y honradas por todas las tradiciones de sabiduría. Cuando surja el miedo, respira con él en lugar de luchar contra él. Siente su textura sin dejarte abrumar por su intensidad. A menudo, lo que temes no es la experiencia en sí, sino tu condicionamiento sobre lo que esas experiencias podrían significar. El guardián de la impaciencia, de exigir a recibir la cultura moderna, nos condiciona a esperar resultados inmediatos, progreso medible y plazos claros para el logro. Pero la visión interior se desarrolla según ritmos orgánicos que no pueden apresurarse, forzarse ni programarse. Lisa comenzó a meditar con el mismo enfoque centrado en objetivos que aportó a su carrera. Monitoreaba sus sesiones, analizaba su progreso
y se frustraba cuando las visiones dramáticas no llegaban a tiempo. Cuanto más insistía, más difícil se volvía la paz interior. La impaciencia se transforma en lo que Rilke llamó vivir las preguntas, habitar en el desconocimiento con curiosidad en lugar de frustración. No estás aprendiendo algo nuevo, sino recordando lo que siempre has sabido. No estás adquiriendo poderes especiales, sino recuperando capacidades que te pertenecen por derecho de nacimiento. El guardián del ego espiritual, de la inflación a la humildad. Quizás el guardián más sutil sea el intento del ego de poseer experiencias trascendentales para su propio engrandecimiento. Me estoy volviendo psíquico, declara. Tengo dones especiales. Soy más evolucionado que otros. Este guardián se transforma en humildad al reconocer que la percepción expandida no es un logro personal, sino gracia, el florecimiento natural de la conciencia cuando las condiciones lo permiten. Cuanto más auténtico sea tu desarrollo espiritual, más común y humano te sentirás. La verdadera visión interior te hace más compasivo, no más superior, más conectado con las dificultades de los demás, no más separado en tu singularidad. Cuando el ego intenta atribuirse experiencias trascendentales, recuerda, estas capacidades pertenecen a la conciencia misma, no a la personalidad temporal que las experimenta. La prueba definitiva de la auténtica visión interior no es la profundidad de tus experiencias espirituales, sino cómo éstas transforman tu interacción con la vida cotidiana. El verdadero despertar te hace más eficaz, no más etéreo, más presente en los placeres sencillos, no más desconectado de la experiencia humana. El lugar de trabajo como campo de prácticas, David descubrió que su creciente capacidad intuitiva transformó su enfoque en las decisiones empresariales. En lugar de basarse únicamente en el análisis de datos, comenzó a consultar su intuición para determinar si las posibles alianzas se alineaban con sus valores más profundos. Su tasa de éxito mejoró drásticamente, no porque ignorara consideraciones prácticas, sino porque incorporó una sabiduría que trascendía el análisis puramente racional. La clave está en discernir cuándo actuar según la guía interior y cuándo tomarla con calma. No toda impresión intuitiva exige una acción inmediata. A veces, la guía te prepara para posibilidades futuras. A veces, revela patrones que observar en lugar de conclusiones que aceptar. Las relaciones como espejos de la conciencia, a medida que la percepción se expande, uno empieza a ver a través de las máscaras sociales que todos usan, la humanidad vulnerable que se esconde tras ellas. María notó que podía percibir los estados emocionales de sus colegas con una precisión asombrosa. La ansiedad que su gerente intentaba ocultar, el dolor que su asistente arrastraba por una pérdida reciente, la emoción que su cliente sentía por una nueva relación. Este don requiere una administración cuidadosa. La visión interior no se otorga para hacerte superior a los demás, sino para ayudarte a alcanzar la sanación y el despertar que todo ser humano, en algún nivel, anhela profundamente. Aprender a albergar estas percepciones con amor, en lugar de juzgar, se vuelve crucial para la madurez espiritual. La sabiduría del cuerpo James había luchado con problemas de salud crónicos durante años, probando diversos enfoques médicos con escaso éxito. A medida que su visión interior se desarrollaba, comenzó a consultar la inteligencia de su cuerpo sobre sus necesidades. A veces la orientación era práctica, ciertos alimentos que debía evitar, ejercicios que le ayudarían, patrones de sueño que favorecían la sanación. A veces era emocional. Reconocía que los síntomas físicos transmitían mensajes sobre un duelo no expresado o una creatividad insatisfecha. No se trata de rechazar la atención médica, sino de integrar múltiples fuentes de sabiduría.
El cuerpo a menudo sabe lo que la mente aún no ha descifrado. La abundancia financiera como flujo natural. Cuando la guía interior alinea tus decisiones con tus dones y valores auténticos, la abundancia material suele surgir de forma natural, no mediante pensamientos mágicos ni técnicas de manifestación, sino porque la acción alineada genera un éxito sostenible. Rebeca descubrió que confiar en su conocimiento más profundo sobre los cambios profesionales le brindaba oportunidades que superaban lo que el análisis racional por sí solo podría haber generado. Aprendió a distinguir entre la resistencia basada en el miedo y la auténtica guía interna sobre el momento oportuno y el rumbo. La vida cotidiana como práctica sagrada. Con el tiempo, cada momento se convierte en una oportunidad para practicar la presencia. Lavar los platos se convierte en meditación en movimiento. Las conversaciones se convierten en intercambios de energía y conciencia. Incluso las situaciones difíciles se convierten en invitaciones a responder desde tu sabiduría más profunda en lugar de reaccionar según viejos patrones. Lo extraordinario no reemplaza lo ordinario, revela la naturaleza sagrada de lo que siempre estuvo aquí. Y así llegamos a la paradoja definitiva. Cuanto más extraordinaria se vuelve tu percepción, más aprecias la profunda cotidianidad del ser humano. Cuanto más profundizas en el misterio de la conciencia, más agradecido te sientes por los placeres sencillos. Cuanto más te adentras en la conciencia cósmica, más aprecias el privilegio de amar con un corazón humano. Robert, tras años de desarrollar su visión interior, solía sorprender a sus alumnos describiendo su experiencia espiritual más profunda. Preparar el desayuno para su esposa una tranquila mañana de domingo. Mientras cascaba los huevos en la sartén, percibió de repente el cosmos entero en ese simple acto, la evolución estelar que creó el hierro en la sartén, el milagro de la conciencia que pudo apreciar la yema dorada extendiéndose sobre el metal, el amor que transforma la cocina de una tarea en devoción. Esto es madurez espiritual, reconocer que la trascendencia no implica abandonar el mundo, sino ver más allá de la aparente cotidianidad y descubrir su maravilla fundamental. La cocina se convierte en un templo. El supermercado se revela como una reunión de almas que temporalmente se disfrazan de máscaras humanas. El trayecto vespertino al trabajo se transforma en una peregrinación por la geografía sagrada. Tu dolor fue la puerta. Tu quebrantamiento fue la abertura por la que finalmente pudo entrar la luz. Tus años de búsqueda no fueron errores, sino vagabundeos necesarios que te dejaron lo suficientemente vacío como para recibir lo que siempre esperaba ser dado. Sin embargo, incluso este reconocimiento se convierte en algo que hay que tomar a la ligera. En el momento en que consideras el despertar como un logro, pierdes su esencia. En el momento en que afirmas dominar la visión interior, ésta se te escapa como el agua que intenta contenerse. La naturaleza espiral del crecimiento, el desarrollo, no progresa linealmente desde la ignorancia hasta la iluminación, sino en espiral, retornando una y otra vez a las mismas percepciones esenciales en niveles más profundos de encarnación. Redescubres la entrega, rememoras la compasión, reconoces la unidad que nunca se rompió. Algunos días tu visión interior fluye con una claridad cristalina, otros parece completamente ausente. Ambas experiencias contribuyen a tu evolución. La claridad te enseña lo que es posible. La opacidad te enseña a no depender de los estados cumbre para alcanzar tu paz fundamental. Juntas, revelan que no eres tus experiencias, sino la conciencia que permanece constante a través de todas ellas. La herida que una vez pareció tu mayor maldición se revela como tu don más sagrado. La sensibilidad que te hacía sentir roto en un mundo hostil se convierte en la capacidad misma
que te permite percibir lo que otros pasan por alto. El vacío que intentaste llenar con tanta desesperación nunca estuvo destinado a ser llenado. Estaba destinado a ser reconocido como la amplitud de la que emerge toda plenitud. El final que siempre es comienzo en este reconocimiento, la búsqueda finalmente se completa, no al encontrar algo nuevo, sino al comprender lo que nunca se perdió. La visión interior que has estado desarrollando nunca estuvo separada de la conciencia que siempre has tenido. La extraordinaria percepción que has estado cultivando es simplemente tu estado natural, temporalmente oscurecido por la hermosa distracción de ser humano. Llegaste a este mundo ya completo, ya conectado, ya con la conciencia que buscabas. Las aparentes crueldades y bondades de la vida, tus errores y logros, tus periodos de claridad y confusión, todos han sido movimientos de la misma danza, notas de la misma canción eterna que la conciencia se canta a sí misma. El espejo que te han pedido que atravieses no está fuera de ti. Es el reflejo de tu naturaleza más profunda, esperando pacientemente a que dejes de mirar hacia otro lado. Detrás de cada rostro que has amado, tu rostro original te ha sonreído. En cada momento de belleza que te ha conmovido hasta las lágrimas, tu propia esencia se ha reconocido. El sagrado ordinario esta noche, al cerrar los ojos y aclimatarte al ritmo de 7 respiraciones, recuerda, no intentas lograr nada, convertirte en alguien especial, ni arreglar lo que nunca estuvo roto. Simplemente regresas a la conciencia que ha presenciado cada momento de tu vida, incluido este. Siente la respiración fluyendo dentro y fuera de tus pulmones, la misma respiración que recorre cada ser vivo, la misma fuerza vital que anima galaxias y flores, amantes y montañas. Descansa en el espacio entre latidos, el mismo silencio del que emerge todo sonido y al que todo sonido regresa. Y en ese silencio, si escuchas con suficiente atención, quizá oigas lo que siempre supiste, pero olvidaste temporalmente. No eres una ola que lucha por encontrar el océano. Eres el océano mismo, jugando a ser una ola, soñando con perderte para poder experimentar la alegría de ser encontrado. Llamada a la acción. Si estas palabras han despertado algo antiguo y familiar en lo más profundo de tu ser, estás listo para comenzar, o quizás para recordar que en realidad nunca te detuviste. Esta noche, regálate 7 respiraciones conscientes, no para lograr nada, ni para convertirte en alguien especial, sino simplemente para volver a casa, a lo que siempre has sido. Y si conoces a otros que estén listos para atravesar su propio espejo de percepción, comparte esta invitación. El mundo necesita más personas que vean con claridad, amen profundamente y confíen en la guía que susurra más allá de los límites de la vista ordinaria. Tu visión interior te ha estado llamando toda la vida. La pregunta nunca fue si eras capaz de responder, sino si finalmente estabas listo para dejar de fingir que no escuchabas su voz. Oráculo final. La puerta que buscabas nunca estuvo cerrada. La llave que buscabas siempre estuvo en tu mano. El hogar que buscabas existe en el espacio donde comienza tu siguiente aliento. Regresa a lo que nunca dejaste.